En el viaje de nuestra existencia, anhelamos alcanzar la plenitud de nuestro designio. El deseo de cada alma, consagrada a la senda divina, es transitar continuamente bajo la potente influencia del Altísimo, guiados por su soberana dirección y empoderados por su infinita sabiduría. No hay fuerza maligna que considere una amenaza a aquel que carece de la divina consagración. El adversario no concede importancia alguna a quien no ha sido tocado por la gracia celestial. Únicamente un hombre o una mujer, imbuidos del poder espiritual, posee la capacidad de conmover y transformar la comunidad donde reside. Cuando uno se desplaza bajo la unción del Espíritu Santo, la esfera de lo posible se expande ilimitadamente. Los gravámenes espirituales se disuelven. Los grilletes que atan se rompen, las aflicciones físicas son desvanecidas y las vidas experimentan una metamorfosis radical. Es la ferviente aspiración del Creador que cada uno de nosotros viva en la plenitud del poder conferido para nuestro propósito único. Podrías haber sido apartado por Dios para una tarea específica, pero encontrarte bajo el influjo de la prosperidad ajena en una misión distinta. Esto se convierte en una profunda vulnerabilidad espiritual, impidiéndote operar con máxima efectividad en el don que posees si te desvías del sendero para el cual fuiste concebido. Tal desalineación impide cualquier avance genuino. Es crucial comprender que tu consagración, aunque genuina, puede ser desviada. Imagina ser dotado de una capacidad particular por el Todopoderoso solo para verte tentado a emular la trayectoria exitosa de otro individuo en un campo diferente. Esta imitación, lejos de fortalecerte, instaura una brecha en tu armadura espiritual. No es viable desempeñarse eficazmente en la unción si te encuentras transitando por un sendero para el cual no fuiste explícitamente convocado. Es en esta encrucijada donde miles de almas, llenas de buenas intenciones y un anhelo por el poder celestial, se hallan inmovilizadas, enredadas y rezagadas. Buscan operar en la esfera de lo divino, pero lo hacen dentro de una encomienda que no corresponde a su diseño original. Este desajuste genera ineficacia y frustración, ya que la gracia y el respaldo divinos están intrínsecamente ligados a la obediencia al llamado auténtico. La manifestación plena de la unción se desata cuando nos alineamos con el designio preestablecido por nuestro Hacedor. Profundicemos ahora en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 13. Sostengo firmemente que en este pasaje se encierra una revelación trascendental, una llave maestra que desvela el camino hacia el fluir continuo del poder divino en nuestras vidas y el éxito rotundo en nuestra labor ministerial. Este texto sagrado no solo delinea la secuencia para obtener la unción, sino también para conservarla y para activarla con plena eficacia. Deseo abordar con ustedes este proceso vital, la manera de acceder a la consagración divina, de nutrirla y de manifestarla en todo nuestro quehacer. Hablamos de percibir el don celestial, de vivir permanentemente bajo su influencia y de ejecutar nuestra existencia guiados por su autoridad. Solo aquellos que verdaderamente acogen la unción, que persisten en su cuidado y que se atreven a operar bajo su dirección, experimentarán que todas las cosas son factibles. La posibilidad de recibir este don, de perseverar en él y de caminar con él es una realidad al alcance. Demos gloria al Todopoderoso por esta verdad. Aquellos familiarizados con los textos sagrados, sin duda habrán discernido que la extraordinaria fuerza y autoridad con la que el Maestro Jesús se desenvolvía provenían directamente del Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas atestigua: y descendió sobre él en poder del Espíritu Santo. El apóstol Pedro en el libro de los Hechos proclama: Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con poder. El propio Jesucristo afirmó: el poder del Señor está sobre mí para sanar. En otro pasaje de Lucas declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para enviarme. Subrayemos esa palabra: me ha enviado. Las Escrituras nos proporcionan una clara comprensión. Jesús se despojó voluntariamente de su propia divinidad, asumiendo la forma humana, no para operar con su poder inherente como Dios, sino para caminar bajo la influencia y el respaldo del Espíritu Santo. Este hecho trasciende como una revelación monumental. Si Jesús, siendo Dios encarnado, dependió del Espíritu, ¿cuánto más nosotros podemos movernos en esa misma unción? Él mismo lo anunció: yo me voy. Y justo antes de su ascensión, a través del Espíritu, les dio un mandato irrefutable: permanezcan en Jerusalén hasta que el poder del Espíritu de Dios venga sobre ustedes. El Padre Eterno ocupa su trono majestuoso. El Hijo amado se sienta a su diestra, pero el Espíritu Santo es quien está presente y activamente obrando en la tierra en este preciso momento. Él posee la cualidad de la omnipresencia, abarcando todas las dimensiones, estando tanto allá como aquí. Si observamos con detenimiento el relato del martirio de Esteban, podemos vislumbrar la maravillosa Trinidad en acción. Él exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Sin embargo, la Escritura también nos revela que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. La era actual, la dispensación que estamos experimentando, es la del bendito Espíritu de Dios. Qué profunda verdad para asimilar. Él es la fuente inagotable de nuestra fortaleza y capacidad sobrenatural. No obstante, el Espíritu Santo concede su poder a aquellos a quienes el Padre Celestial ha designado y a quienes el Hijo ha conferido una tarea ministerial. Él te capacita y te equipa para que la voluntad del Padre y el ministerio encomendado por el Hijo se manifiesten con pleno funcionamiento. Sin la intervención del Espíritu Divino, ninguna labor será verdaderamente efectiva o fructífera. Alabemos con fervor al Todopoderoso. El capítulo 3 de Marcos profundiza en la selección de los apóstoles, y dentro de esos versículos se oculta una revelación de inmensa trascendencia para nosotros, para cada creyente. Las Sagradas Escrituras narran: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y constituyó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Observemos estas tres facetas esenciales. En primer lugar, para que estuviesen con él. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. Y en tercer lugar, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. Quiero que te dirijas a la persona que tienes cerca y le afirmes con convicción: no importa la naturaleza de tu servicio o ministerio, tienes la responsabilidad y la capacidad de expulsar espíritus malignos y de sanar a los aquejados por dolencias. Sea cual sea tu don, maestro, apóstol, evangelista, pastor o profeta, la llamada divina incluye el poder para traer restauración a los enfermos y liberación a los oprimidos. Aleluya. Al meditar profundamente en estos pasajes bíblicos, discernimos la presencia de tres pilares fundamentales que delinean el camino del discipulado y del empoderamiento divino. La Escritura nos revela en primer lugar que el Maestro llamó a los que él quiso. En segundo lugar, los estableció para que estuvieran con él. Y finalmente, los envió a cumplir su misión. Este proceso secuencial es de vital importancia para la recepción de la unción divina. Es una verdad innegable que la gracia y el poder espiritual no se posan sobre aquellos que no han sido previamente convocados por el Eterno.
No existe un atajo para que la unción acompañe a quien no ha sido escogido por Dios mismo. Intentar generar unción por medios propios, como los profetas de Baal con sus cuchillos, resulta infructuoso y estéril. El Altísimo solo unge a quienes Él mismo ha designado. El llamado no puede ser una autoasignación. Innumerables personas jamás alcanzarán el éxito y la plenitud en su trayectoria espiritual porque están operando bajo una vocación que ellos mismos se fabricaron y no bajo el designio soberano de Dios. Cuando te autodenominas en un rol motivado por el brillo ajeno o por los resultados visibles en el ministerio de otros, careces del compromiso y el respaldo divino. La verdadera unción se manifiesta sobre aquellos que han sido antes que nada llamados por el Creador. Amén. No existe individuo más sumido en la desilusión que aquel que se afana en prosperar en una esfera donde la mano de Dios no le ha posicionado. Su esfuerzo será vano. No importa la magnitud de los pactos ofrecidos, la generosidad de las ofrendas depositadas, ni la adquisición de aceites sagrados de lejanas tierras. Si el Todopoderoso no fue quien te convocó a esa labor, esta no prosperará en la asignación que no te corresponde. A su nombre sea la gloria. Es imposible aspirar a la unción si careces de la convocatoria divina. La Sagrada Escritura declara que fuimos escogidos en Él, predestinados desde antes de la creación del mundo para realizar obras virtuosas que Él mismo preparó de antemano para que transitáramos en ellas. Tu revelación más trascendental será desvelar el propósito y la razón de tu existencia aquí. Cuando te alineas con el llamamiento divino, te conviertes en una fuerza imparable. Ni potestad antagónica ni hechizo alguno, por más que se unan todos los brujos del orbe, podrán prevalecer. Si Dios te ha convocado, todo, absolutamente todo, obrará para tu bien. Una persona que se mueve en el sendero de su llamado celestial es inquebrantable e indetenible. ¿Cómo se descubre esta vocación inalienable? El Espíritu Santo es el revelador por excelencia de los designios divinos. Además, el Creador puede emplear a profetas y a individuos inspirados por su gracia para desvelar tu destino y la senda específica que te ha trazado. Es imperativo, una condición indispensable, ser genuinamente llamado. Con demasiada frecuencia observamos a individuos desempeñándose como pastores, cuando su verdadera vocación y unción residen en el evangelismo. Y por el contrario, evangelistas que el Señor concibió para ser líderes pastorales. Jamás alcanzaremos la prosperidad plena, ni experimentaremos el respaldo irrestricto del cielo si transitamos en nuestro propio discernimiento, persiguiendo metas autoimpuestas, en lugar de abrazar la asignación que Dios nos ha conferido. Permítele a tu prójimo escuchar esta verdad con claridad. Si el Altísimo no te convoca, tu empeño no encontrará el favor y el éxito divinos. Reafírmalo con convicción. Si Dios no te llama, no prosperará. La historia sagrada está plagada de ejemplos irrefutables que ilustran esta verdad fundamental. El Todopoderoso convocó a Moisés y le brindó su inquebrantable apoyo. El Señor llamó a Elías y lo respaldó con poder sobrenatural. Jesús eligió a Pedro y el Padre lo sostuvo en su ministerio. Y de igual manera Dios comisionó a Pablo y su obra fue confirmada con señales y maravillas. Cada individuo que fue genuinamente llamado por el Hacedor y que perseveró con fidelidad en su designio divino, experimentó el triunfo, un crecimiento exponencial, la operación en unción y una expansión sin precedentes. Responder a la vocación celestial exige una confianza absoluta en Él, una fe inquebrantable en su palabra y en su propósito. Cuando el Señor convocó a Abraham para convertirlo en una estirpe magnífica, el patriarca tuvo que abandonar su ciudad natal, su metrópoli y todo lo conocido, para aventurarse en la vastedad del desierto, siguiendo una promesa que desafiaba toda lógica humana.
Este acto de obediencia demandó una fe y una seguridad inmensas en el que lo llamaba. Permítame compartirles una vivencia personal que ilustra la soberanía del llamado divino. Cuando el Señor me convocó a través de sueños y visiones, yo era un apasionado del béisbol y, a decir verdad, la idea de convertirme en predicador estaba lejos de mis aspiraciones. De hecho, mi anhelo era ser beisbolista. No era un jugador mediocre, sino uno con habilidad, lo que subraya que Dios no elige a los ineptos, sino a aquellos que, aunque talentosos en otras áreas, están dispuestos a rendirse a su voluntad. Tuve un sueño mientras me debatía internamente sobre qué camino seguir, una verdadera batalla entre el sí y el no, el qué hago y el qué no hago. Le planteé mi dilema a un profeta: deseo ser predicador, pero también anhelo ser pelotero. Su respuesta fue concisa: ayuna mañana hasta las 3 de la tarde y el Señor te hablará. Confié en su palabra y así lo hice. A las 3 en punto de la tarde, me sumí en un profundo sueño. En él me vi en el estadio de mi ciudad. Era mi turno al bate, pero al ponerme en la caja de bateo, mis zapatillas se transformaron milagrosamente en zapatos formales. Mi uniforme de pelotero se cambió por un elegante traje y el bate que sostenía se convirtió ante mis ojos en un micrófono. De repente me encontraba en una plataforma elevada y la multitud que antes clamaba: batea, corre, ahora exclamaba con fervor: aleluya, gloria a Dios. Con el micrófono en mano, proclamé con autoridad: el poder de Dios está sobre ustedes. Y en ese instante, los enfermos eran sanados. Al despertar sentí una extraña mezcla de enojo y asombro, pues esperaba una revelación de otra índole. Sin embargo, aquel sueño fue una parte inconfundible e ineludible de mi llamado. Por eso, sé con absoluta certeza que estoy en la senda correcta, porque fue el Altísimo quien me eligió y me comisionó para esta obra. Prosiguiendo con el análisis del versículo, la segunda faceta que emerge es que el Maestro los convocó y los estableció para que estuvieran con él. La genuinidad de tu llamado es el punto de partida, pero la continuidad se forja en la segunda premisa: la imperiosa necesidad de dedicar tiempo a solas con él. Es fundamental comprender que tu más elevado designio no reside en la ejecución de milagros o en la expulsión de entes malignos, por más extraordinaria que estas manifestaciones puedan parecer. Tu propósito fundamental, el núcleo de tu vocación, es la comunión íntima y constante con el Señor. Aquel que omite pasar tiempo de calidad con el Altísimo jamás podrá transitar plenamente en la esfera de su voluntad divina. Solo quienes cultivan la quietud y la soledad en la presencia de Dios llegarán a discernir su voz inconfundible y a caminar bajo sus precisas instrucciones. Aunque poseas un llamado innegable, si descuidas el tiempo dedicado a la comunión personal con el Creador, no podrás operar con una unción fresca y revitalizante. Es únicamente quien valora y prioriza la compañía divina quien experimenta un fluir incesante de poder espiritual. Es una realidad palpable que existen muchos siervos del Señor que, a pesar de haber sido divinamente convocados, no invierten este tiempo crucial en la intimidad con el Creador. Reflexionemos sobre esta verdad inmutable. Si llegas a sacrificar tus momentos sagrados con Dios para atender las demandas y necesidades de la gente, llegará un punto donde tú mismo te encontrarás en estado de necesidad espiritual. Bajo ninguna circunstancia debes negociar tu precioso tiempo con el Altísimo, con ninguna otra prioridad, pues de esa sagrada comunión emana la unción renovada, los milagros esperados, el avance espiritual y la dirección certera para tu vida y ministerio. Por ende, no comprometas tu espacio con el Todopoderoso con nadie ni por nada.
Antes de comisionarlos y enviarlos, Jesús les impartió esta instrucción trascendental. Pasen tiempo conmigo. Porque solo aquellos que cultivan una relación profunda y constante con Él pueden ser verdaderamente enviados por Él. Y solo quien es despachado por su autoridad posee la capacidad y el poder para ejecutar su obra. Sencillamente, no puedes operar con su poder si no dedicas tiempo significativo a su presencia. Es imperativo designar y santificar un rincón especial en tu hogar, un lugar de encuentro exclusivo y solitario con el Eterno. Uno de los grandes secretos que sustentaba la extraordinaria vida sobrenatural del apóstol Pablo no radicaba únicamente en su disciplina de oración, sino en una excepcional sensibilidad espiritual que le permitía percibir y sintonizar con el Espíritu Santo. Cuando dedicas tiempo ininterrumpido en la divina presencia, comienzas a desarrollar una perspicacia espiritual tan aguda que te capacita para discernir lo que el Creador desea en el instante presente. No solo caminarás bajo la guía de la palabra escrita, el Logos, sino que te moverás en la frescura de la revelación divina. La sensibilidad espiritual es, sin lugar a dudas, la clave maestra para establecer una colaboración efectiva con aquel que posee todo el poder. Si careces de esta sintonía fina con el Espíritu Santo, te será imposible cooperar con Él. Y la esencia de fluir en la unción es precisamente eso: una colaboración armoniosa con aquel que la porta, el Espíritu de Dios. Cuando nos unimos a Él en esta sublime asociación, somos testigos de manifestaciones que trascienden lo natural. Tus facultades auditivas espirituales deben agudizarse, tu espíritu debe sensibilizarse, pero este proceso transformador no ocurre fuera de la presencia íntima con el Altísimo. Sucede únicamente cuando nos sumergimos en ese tiempo sagrado a solas con Él. Es en ese espacio de recogimiento donde comenzamos a reevaluar y a reconocer lo que verdaderamente tiene valor y lo que en realidad carece de importancia en nuestra vida. Tu tiempo de comunión con el Padre Celestial te capacitará de manera inigualable para escuchar su voz distintiva y orientadora. Él, en su infinita sabiduría, los instituyó precisamente para que permanecieran en su compañía, cultivando esa relación vital. Y es una verdad inquebrantable que al pasar tiempo continuo con el Todopoderoso, te irás pareciendo cada vez más a Él. La palabra de Dios atestigua y reconocían que habían estado con Él. Esa era la clave fundamental de su impacto. Hablaban con su autoridad, actuaban con su carácter, y todo esto era el resultado directo de su constante permanencia en su presencia. Todos los hombres y mujeres que Dios utilizó de manera extraordinaria a lo largo de la historia bíblica, sin excepción, dedicaron largos periodos de tiempo a solas con Él, forjando una intimidad que los capacitó para lo sobrenatural. Consideremos el ejemplo insigne de Moisés, quien dedicó extensos periodos de tiempo en la presencia del Altísimo. En el capítulo 34 del libro del Éxodo, el Señor lo convocó diciéndole: sube al monte Sinaí, pero sube tú solo. Hay momentos críticos en la trayectoria de un siervo de Dios, sea hombre o mujer, en los que es indispensable aislarse de su cónyuge, de sus seres queridos, incluso de los querubines que los rodean. Es un instante sagrado, un encuentro exclusivo entre el individuo y su Creador. Dios le instruyó a Moisés: sube al monte, pero sube tú solo. No deseo ganado, ni animales, ni ninguna distracción que aparte tu atención de mí. Deseo tu concentración plena y total. En ocasiones, la única vía para activar y revitalizar la unción que reside en ti es apartarte de la multitud, de las voces externas, y buscar esa comunión singular con el Todopoderoso. Cuando Moisés
ascendió a esa cumbre, la Biblia relata que Jehová descendió en una nube, otorgándole nuevas directrices y abriendo una dimensión espiritual especial que comenzó a forjar el rumbo de su existencia. Él le dijo: sube y quédate tú solo. De manera similar, el profeta Elías, tras proclamar la sequía, recibió una instrucción divina: vete al arroyo de Querit y quédate allí solo. Se estima que permaneció en ese aislamiento durante aproximadamente un año, siendo milagrosamente sustentado por cuervos. Este tipo de experiencia es un desafío para aquellos que encuentran insoportable estar a solas consigo mismos por apenas 10 minutos. Si la soledad te genera malestar, es una señal inequívoca de que tú mismo te has convertido en tu peor compañía. La quietud y el recogimiento te brindan la invaluable oportunidad de conocer profundamente a Dios y al mismo tiempo de confrontarte con tu propio ser. Es en la soledad donde puedes discernir las voces engañosas que te desvían y donde descubres la arrogancia que quizás te ha dominado sin que te percataras, oculta por el bullicio de quienes te rodeaban. Dedicar tiempo exclusivo al Creador es una clave fundamental para tu crecimiento en la visión divina. El estrés se disipará, la angustia se desvanecerá por completo. Serás edificado en tu espíritu, fortalecido en tu voluntad, animado en tu propósito, y nuevas fuerzas te serán infundidas. Moisés descendió del monte con el rostro resplandeciente tras 40 días con Dios. Tu rostro, palabras, predicación e ideas irradiarán vida si cultivas este hábito sagrado. Elías pasó aproximadamente un año en el arroyo de Querit, sostenido por cuervos. Después de ese tiempo de profunda comunión, recibió instrucciones claras de Dios: vete a Sarepta de Sidón, porque allí tenemos que salvar a la viuda. La voz inconfundible del Altísimo llegó cuando estuvo a solas con él. La palabra del Altísimo se manifestó a Elías únicamente después de su tiempo en soledad. Al sumergirnos en momentos de recogimiento íntimo, somos expuestos a la claridad de su voz divina. Nuestros oídos espirituales son purificados, dejando de percibir conversaciones desalineadas para discernir la palabra que tiene el poder de crear todas las cosas. Tu más elevada vocación es escuchar al Eterno. Cuando logras oír su voz, te desplazas en su poder soberano, eres avivado, indetenible, y tu boca es habilitada para profetizar. La voz de Dios edifica, infunde ánimo e impulsa hacia adelante. La fe verdadera es escuchar la voz de Dios en tu espíritu y obedecerla. Cuando captas la voz de Dios en soledad, no hay poder en la tierra que pueda sembrar la duda. Estás oyendo la misma voz que originó todo cuanto existe. Lo mejor que puedes hacer es escuchar a Dios cada mañana. Como Job nos revela que Él visita y derrama su corazón sobre nosotros. La voz de Dios es soberana y poderosa. Mi presencia en esta nación es testimonio de esa voz divina. Hace aproximadamente 2 décadas, predicando en Medellín, 3 servicios diarios, me sentía exhausto. La presencia de Dios inundó la habitación y comencé a llorar y a hablar en lenguas. En un sueño me vi entrando a Kansas y me entregaron un documento: la visa no se vencerá. Al despertar, el Espíritu Santo me había revelado: vas a vivir en los Estados Unidos. La voz de Dios comenzó a dirigirme. Contacté a una gestora de trámites y bajo la dirección divina sometimos los documentos. En el consulado todos fueron rechazados excepto nosotros, porque quien nos guiaba era la inquebrantable voz de Dios. Una vez en Kansas, algunos pastores nos amenazaron con llamar a inmigración para deportarnos redactando cartas, pero ellos no habían escuchado lo que yo escuché ni habían presenciado lo que yo vi. La voz de Dios estaba conmigo. No todo quien te saluda es tu amigo. Tu única amiga incondicional es la voz de Dios. Las amenazas se intensificaron
generando angustia indescriptible en mi esposa y en mí, sin saber qué hacer con nuestros 3 hijos pequeños. Querían deportarnos. Con el tercer hijo ya nacido, las intimidaciones persistían, pero yo tenía la voz de Dios. Una noche, turbado, me arrojé al suelo. ¿Qué voy a hacer, Señor? En ese momento nuestro hijo menor despertó gritando, señalando un cuadro: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y la promesa se hará de la manera que yo dije y como yo lo determiné. Cuando posees la inconfundible voz de Dios, ninguna circunstancia, adversidad o espíritu maligno logra conmoverte. Esta es la suprema importancia de dedicar tiempo de intimidad con el Creador. Te animo a que explores más profundamente cómo escuchar esta voz transformadora. Te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios para no perderte ninguna guía inspiradora. El Espíritu Santo te ha traído aquí para conectar con la voz del Altísimo. La temporada de improvisaciones en tu ministerio ha terminado. Serás dirigido por la voz de Dios. El adversario no desea que capture la voz de Dios, porque donde su palabra irrumpe, allí se manifiesta el poder creativo, fluyen las finanzas y se establece la provisión divina. Le decía a mi esposa: tranquila, fue Dios quien nos habló. La voz de Dios prevalece contra toda envidia. Dedica tiempo a solas con el Creador para que tú también escuches su voz. Cuando captas la voz de Dios en intimidad, te vuelves imparable. La voz de Dios es el poder creativo en sí mismo. Todo lo que el Todopoderoso desea realizar, Él lo pronuncia. No lo concibe en silencio, simplemente lo habla. Si existe un oído dispuesto a escuchar y un corazón que cree con firmeza, no hay fuerza alguna que pueda detener la voluntad divina. Para seguir recibiendo la unción fresca y la dirección divina, no olvides suscribirte a Tardes con Dios. Cuando te desplazas en obediencia a la voz de Dios, nada te resultará inalcanzable. La fe surge de escuchar la palabra divina. Nuestras palabras son arrastradas por el viento, pero las de Dios crean el viento. En una ocasión, orando en soledad, oí a Dios decir: voy a realizar un festival de milagros en Las Muelas. Llevé un camarógrafo a una vigilia en Consuelo. Prediqué, llamé a los enfermos, pero nadie fue sanado. Le reclamé a Dios: no fuiste tú quien me habló. Él me dijo: sopla. Yo soplé y la mitad de la iglesia cayó bajo el poder. Aparecieron dentaduras nuevas, muelas con incrustaciones de plata, oro, formas de cruz. La gente bajaba de peso, paralíticos se levantaban. Cuando Dios habla, nada lo detiene. Si tu ministerio está estancado, pregúntate: ¿qué fue lo que Dios me dijo? Vuelve a esa instrucción, porque solo lo que Dios pronunció funcionará. Prepárate. Abre tu corazón, porque una nueva etapa, un ciclo fresco está a punto de comenzar. El Congreso 7 horas prosperará, porque surgió de la voz de Dios, no de mi deseo. Lo que emana de Dios puede ser imitado, pero nunca será igual. Dios te trae de vuelta lo esencial. En Marcos 3, Él llamó, estableció y envió. Dios no puede respaldar a quien no ha comisionado. El Creador no tiene compromiso con quien no ha despachado. Hechos 13 narra que Pablo fue enviado por el Espíritu Santo. No dejes que una agenda ajena te dirija. Escucha al Altísimo. Cuando eres enviado, te mueves con todos los recursos del cielo. Pablo, comisionado por el Espíritu, fue imparable. Azotado, cantaba y la cárcel temblaba. Expulsó espíritus de adivinación. Resucitó a Eutico y encarcelado, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Moisés, enviado a Egipto, vio a Dios respaldar cada acto suyo. Los hechiceros resistieron, pero su vara se tragó las de ellos. Cuando eres enviado, tu unción devora a todo demonio. No temas. Si Dios te envió, nadie te destruirá. En esta era de información,
Las críticas online buscan avergonzar, no corregir. Intentan intimidar la danza espiritual, comparándola con lo mundano. Pero si el Espíritu de Dios me impulsa a correr o a saltar, lo haré al final. Los críticos no te abren puertas ni te apoyan. Es el Espíritu Santo quien te abre caminos, te sostiene, te comisiona y te unge. La clave para que la harina y el aceite no menguaran no fue la llegada de un profeta, sino de el enviado. Cuando el enviado llega, la harina no se acaba y el aceite se multiplica. Tu provisión no está en la tierra ni en la ciudad, sino en la voz de Dios. Cuando eres enviado, recibe respaldo. Es fundamental ser comisionado para tener ese apoyo. Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite, yo te enviaré. Cuando eres enviado, eres inquebrantable, una torre fuerte en Dios. Nada ni nadie te moverá, porque la mirada de Jehová estará sobre ti, su mano te sostendrá, y sus ángeles vigilarán el cumplimiento de su palabra. Lo que Dios te ha dicho se manifestará. Cuando eres un enviado del cielo, te conviertes en una fuerza indetenible. Años atrás, Dios me dijo: ve a Panamá. No conocía a nadie. Luego, una pastora de Holanda te invitará a Curazao. Ve, allí tengo quienes te darán finanzas para Panamá. 2 minutos después, la llamada llegó. Fui a Curazao y Dios hizo maravillas. Un narcotraficante se convirtió en predicador. Hubo sanidades de hernias, tumores y piernas. La pastora me dio 5, 0, otro 1, 500, más 200, con 6, 700 para Panamá. Me dirigí al consulado por la visa. Una funcionaria me dijo: usted no califica. Le insistí: dígale al cónsul que Dios me envió. Ella regresó diciendo que no le importaba, yo no iba a aceptar un no. Le ordené que llevara el pasaporte de nuevo. El Señor me habló en lenguas y comencé a saltar en el consulado. El cónsul, harto, dijo: mire, aquí tiene la visa, váyase. Respondí: me voy, pero es porque Él me envió. ¿Listo para ser enviado? No importa el frío del lugar, si Dios te envió, arderá con su fuego. En Marcos 3, Él llamó, estableció, envió a sanar y expulsar demonios. Debes mantenerte en lo que fuiste llamado. Satanás hará todo para ocuparte en cosas ajenas a tu vocación. Cuando no puede destruirte, te envía propuestas de negocios para desviarte. Fuera de tu llamado, eres débil. La protección, unción y provisión están garantizadas si permaneces en tu asignación. Cuidado, Satanás puede disfrazarse de político o empresario. Tu éxito no se debe a ello, sino a tu llamado. Si te sales, te secas y te vuelves frágil. Solo en tu llamado eres inquebrantable, como David. Es imposible quebrar a quien está en su asignación. El adversario usará todo para sacarte de tu propósito. Dios solo tiene compromiso con quien camina en su llamado. La unción está garantizada en tu asignación. No te preocupes por el dinero, es lo último. Cuando caminas en tu llamado, el dinero no te espera, te sigue y también te espera. La provisión financiera está asegurada. Satanás te hará propuestas. Un día, un caribeño me ofreció vender productos para no depender de diezmos. Le dije: muévete. ¿Cómo dejaré de predicar por eso? Otro pastor vendía embutidos en el púlpito. Un africano me ofreció representar su petrolera. Era tentador, pero rechacé. No tendré tiempo para Dios. Vende tú el petróleo y me diezmas. Satanás trabajará para sacarte. Hace 22 años en Turcas y Caicos un pastor me sugirió vender langostas. Me lo creí, calculé ganancias con mi esposa. Pero después de 4 días sin orar, le dije: quédate con tus barcos. Hazte rico tú solo.
No permitas que el maligno te aparte de tu propósito. Mantente haciendo lo que Él te mandó. Cuando un pastor deja su unción por otra cosa, es un escombro en el altar. Él predica, pero todos duermen. Satanás busca esto porque tú eres la extensión del Señor. Tu mayor descubrimiento es tu propósito. Tu éxito está conectado donde Dios te llamó. Florecerás allí. No inviertas tiempo en nada que no se parezca a la voz de Dios. Asegúrate por el Espíritu Santo de estar donde Él te quiere. Cuando el adversario ya no puede desviarte, intentará relacionarte con gente equivocada. Tus relaciones determinan el aumento o disminución de la unción. Saúl, hostil a David, envió gente a buscarlo en el lugar profético de Samuel y salieron profetizando. La atmósfera es poderosa. El mismo Samuel le dijo a Saúl: cuando te apartes de mí, te relacionarás con unos tipos que descienden del collado, vendrán con música y danza. Acércate y lo que está en ellos vendrá sobre ti. Tu discernimiento en las amistades es crucial. Una vez, predicando en Houston, un líder con la Biblia abierta no prestaba atención. La unción se activa donde es honrada. El Espíritu me impulsó a confrontarlo. Descubrí que era el principal opositor, queriendo dividir la iglesia. Dios lo reprendió. También fui impulsado a confrontar a un hombre arrogante con su adulterio y cayó de rodillas clamando misericordia. Dios lo restauró. Alaba a Jesús por su piedad. Mi propio discernimiento se agudizó cuando Dios me advirtió ante la duda de rentar una radio. ¿Quién te mandó a hablar con gallinas? Habla con águilas. Dios te ha traído aquí para relacionarte con la unción del apóstol, del profeta. Algo va a cambiar. A los 17 años servía a un profeta, planchaba su ropa, limpiaba sus zapatos, le hacía mandados, lo que me dio un acceso privilegiado. Muchos lo invitaban, pero yo dormía cerca. Al servir a alguien con unción, obtienes una cercanía única. Levanten sus manos al cielo. Todos los aquí presentes han sido llamados por el Padre. El Espíritu Santo les otorgará una comprensión profunda de su vocación divina. Pasarán tiempo de íntima comunión con Él. Serán instruidos por el Maestro de Maestros, y Él los enviará, los direccionará, obrará milagros, realizará grandes señales, prodigios y maravillas, y hará cosas hermosas a favor de ustedes. Eres el instrumento que el Señor ha escogido. No digas como Jeremías: soy pequeño, ni no sé hablar, porque todo cuanto te mande tú lo dirás, afirma el Señor. No mires tu debilidad, sino al Dios fuerte. No mires tus imposibilidades, mira las posibilidades ilimitadas de Dios. Hoy, el Señor derrama una fresca unción sobre ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento de no puedo está siendo removido. Dios conoce tus caídas y tus fallas, pero te ama y te levantará. Él te trajo aquí para impartirte un nuevo ánimo, una unción renovada, un poder fresco del Espíritu Santo. Toda pereza, sequía y desánimo están siendo removidos. La tormenta que te hizo creer que Dios había terminado contigo es una mentira. El alto y sublime te dice: yo no he terminado contigo y hoy te tocaré con mi poder. ¿Estás preparado para experimentar el poder sobrenatural de Dios manifestándose en tu vida, trayendo sanidades, milagros y una transformación total? Este es solo el inicio de lo que Dios hará contigo. Para no perderte ninguna de estas poderosas revelaciones y mantenerte conectado con la unción que transforma vidas, suscríbete ahora mismo a Tardes con Dios y únete a nuestra comunidad de fe. Tu destino te espera.